Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a ver cómo se asocian los condensadores. Ya vimos cómo se asociaban las resistencias en serie se sumaban y en paralelo, pues se hacía la inversa de las inversas, ¿vale? Es decir, la resistencia total era igual a 1 partido por 1 partido de resistencia 1, 1 partido de resistencia 2 y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a ver cómo se asocian los condensadores. Bien, cuando los condensadores están en serie, como vemos aquí en el circuito, vemos una fuente de tensión y varios condensadores en serie, ¿vale? Existe una ley, ¿vale?, que dice que en serie la carga es conservativa, ¿vale? La carga se conserva. Es decir, en serie siempre la carga es la misma, igual que ocurría con la corriente, ¿vale? La carga es conservativa, entonces la carga que hay aquí en este condensador es la misma que hay aquí, la misma que hay aquí y la misma que hay aquí. Pero lo que no es lo mismo son los voltajes, ¿vale? Tenemos VC1, VC2, VC3, VCN, ¿vale? Los voltajes son diferentes. ¿Por qué las cargas son las mismas? Porque siempre, esto está atraído siempre por la carga positiva, ¿vale? Es decir, tiende por aquí, siempre se atrae por la carga positiva. Con lo cual, este también por la carga positiva, con lo cual la negativa queda a este lado. La positiva y la negativa queda a este lado. Como la fuente es la misma, la carga siempre es la misma, ¿vale? Bien, el objetivo es reducir esto a la fuente de tensión que tenemos VF, ¿vale?, con un único condensador equivalente, que tendrá ¿qué capacidad? Bueno, este le vamos a llamar C1, a este C2, a este C3 y a este CN. Y este será CEC, C equivalente, que tendrá la misma carga, ¿vale? Pero el voltaje variará. ¿Por qué? El voltaje de la fuente será la carga partido por la capacidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la carga era C por V, ¿no? Entonces, si despejamos, el voltaje de la fuente será la carga dividido entre la capacidad equivalente que hemos calculado. Bien, si aplicamos ahora nuestra ley de voltaje de Kirchhoff, podemos ver que le aplicamos en esta malla que el voltaje de la fuente tiene que ser igual a VC1 más VC2 más VC3 más VCN, ¿no? ¿Estamos? Como sabemos precisamente esto, ¿vale?, que el voltaje de la fuente es igual a la capacidad, entonces también sabemos que VC1 será igual a la carga, porque siempre es la misma, partido por C1, ¿no? Y el C2, así sucesivamente. Entonces esto lo podemos transformar en lo siguiente. En Q partido C1, como la carga es la misma, en Q partido C2, Q partido C3 más Q partido CN. Bien, si sacamos factor común a la carga, fijaros en una cosa. El valor de la fuente hemos dicho que es Q partido C, CEQ, ¿no? Bien, y aquí sacamos factor común. Q partido 1 partido C1 más 1 partido C2 más 1 partido C3 más 1 partido CN. Bien, esta carga con esta carga se nos van, ¿vale? Con lo cual nos queda lo siguiente. Nos queda que 1 partido la carga equivalente será igual a 1 partido C1 más 1 partido C2 más 1 partido C3 más 1 partido CN. Esta es una primera fórmula de asociación en serie de condensadores, que si os dais cuenta es similar a la resistencia en paralelo, ¿vale? De aquí podemos deducir que la capacidad equivalente es 1 partido C1 más 1 partido C2 más 1 partido CN. También lo podemos expresar así, ¿vale? Bien, esto es sencillo, ¿no? También podemos ver que en general, para n condensadores, si os fijáis, es exactamente igual que las resistencias en paralelo, ¿vale? Ahora con condensadores en serie, ¿vale? Condensadores en serie similar a resistencias en paralelo. Entonces, la capacidad equivalente será igual a 1 partido por el sumatorio entre K igual a 1 y N de 1 partido CK, ¿vale? Esta sería la fórmula. En el caso de dos condensadores, ¿vale?, voy a aplicar la fórmula más sencilla para dos condensadores porque esto lo usaremos igual que cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Podemos decir que la C equivalente es 1 partido
1 partido C1 más 1 partido C2. Igual a 1 partido C2 más C1 partido C1 por C2. O lo que es lo mismo, C1 por C2 partido C1 más C2, ¿vale? Con lo cual podemos decir que para dos condensadores en serie, el condensador la capacidad equivalente es la capacidad del primero por la capacidad del segundo dividido entre la suma de las capacidades, ¿vale? Esto es una asociación en serie de condensadores. Vamos a ver ahora la asociación en paralelo. En el caso de condensadores en paralelo, sabemos que en paralelo los voltajes son los mismos, ¿no? Con lo cual el voltaje aquí también será VF, y aquí será VF, y aquí también será VF. Pero la carga sí será diferente, ¿vale? O sea, este punto es AB, ¿vale? Con lo cual esto es AB, aquí el mismo voltaje, AB, mismo voltaje, ¿vale? Pero aquí habrá carga 1, carga 2, carga 3, ¿vale? Porque la carga se va a dividir, ¿vale? La carga es como la corriente, viene por aquí, bueno, pues se divide entre aquí y aquí, ¿no? Bueno, pues la carga le ocurre lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo volvemos a lo mismo, la carga está atraída por el positivo, ¿vale? Entonces viene por aquí, atraída, esta viene por aquí en paralelo, con lo cual es una carga diferente, y esta viene por aquí, atraída también por el positivo, son diferentes. Entonces podemos decir que Q1, esto vamos a llamar Cn y esto Qn. Es distinto de Q2, distinto de Qn, ¿vale? También sabemos que la carga es C por el voltaje de la fuente, ¿vale? Bien, si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, que aquí no es ley de corriente de Kirchhoff exactamente, porque aquí lo vamos a trabajar con cargas en lugar de corrientes, ¿vale? Pero es similar, lo voy a poner así, similar a la ley de corriente de Kirchhoff. La carga total será la carga que haya en 1 más la carga que haya en 2 más la carga que haya en 3, ¿vale? En cualquiera de los nodos, ¿vale? Es muy similar, ¿vale? En vez de usar corrientes, usamos cargas, ¿vale? La carga total será la carga de este, más la carga de este, más la carga de este, será la carga total que haya, ¿vale? Esto nos convertirá en un circuito equivalente en el que tendremos un voltaje de la fuente y un condensador equivalente en paralelo, ¿vale? Que tendrá el mismo voltaje, pero diferente carga, la carga total. Bien. Sabemos además como el voltaje, basándonos en esto, ¿vale? En la ley de corriente de Kirchhoff, similar a esta ley de corriente de Kirchhoff, que no es exactamente igual, pero bueno, la capacidad equivalente por el voltaje de la fuente, esa sería la carga total, ¿no? ¿Vale? Según esta ecuación. Pues eso es lo mismo a C1 por VF, más C2 por VF, más Cn por VF. Bien, si sacamos factor común a VF, nos queda VF por CEQ igual a VF que multiplica a C1 más C2 más Cn. Con lo cual VF con VF se nos va y nos queda que la capacidad equivalente será la suma de las capacidades. O sea, similar a las resistencias en serie, ¿vale? Para N condensadores. Entonces, fijaros en una cosa. Si os fijáis, es exactamente igual a las resistencias, con la diferencia de que los condensadores en serie se asocian como las resistencias en paralelo y los condensadores en paralelo se asocian como las resistencias en serie. Bien. Bueno, no voy a hacer ejercicios de esto porque creo que es muy sencillo asociarlos. Creo que todos sabemos, lo visto con la resistencia, pues esto es igual de sencillo, ¿vale? Ni que decir tiene que podéis practicarlo tranquilamente. Y yo me voy a centrar en otro tema. Nos vemos en el siguiente vídeo.